Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy es martes 26. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, quien se encuentra en unas merecidas vacaciones, los saludo con mucho gusto el día de hoy para platicar con ustedes sobre las nuevas restricciones que los Estados Unidos está imponiendo al mundo. El día de hoy entra ya en vigor, a partir de hoy, la prohibición de un total de 30 países para entrar a los Estados Unidos, pero también el día de hoy entra ya en vigor el hecho de tener que llegar, si entra usted por vía aérea a los Estados Unidos, con una prueba negativa de COVID-19. El presidente Joe Biden firmó una orden que restablece la medida que en algún momento tomó el expresidente Donald Trump en los últimos días de presidente. El ingreso a Estados Unidos de migrantes y no inmigrantes, de no ciudadanos que estuvieron presentes en los países en los 14 días previos antes de ingresar. Es importante, el ingreso de migrantes y no inmigrantes, de no ciudadanos que estuvieron presentes en los países en los 14 días previos de ingresar o intentar ingresar, está suspendida a partir de ahora, de acuerdo con el documento firmado. Entre las naciones vetadas está Brasil, Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica. Además, figuran 26 países europeos señalados en esta zona de intercambio libre sin frontera. Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. Por su parte, el máximo experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmó que esta decisión que hace Joe Biden es totalmente prudente. Y dice: estamos preocupados por la mutación del virus que se ha detectado en Sudáfrica, lo expresó Fauci en una entrevista televisiva. El especialista también aseguró que el país está al tanto de las variables detectadas en Sudáfrica y están examinándola determinadamente. Es una variante diferente, más nociva que la detectada en el Reino Unido, y creo que es prudente restringirle la entrada al país a personas que no son ciudadanos. Así lo dice Anthony Fauci. Aún así, advirtió que existen la posibilidad todavía de que existan algunas mutaciones. De los expertos están desarrollando ya antídotos para poderlas aplicar en caso de necesidad. Y dice: necesitamos empezar a prepararnos y ya estamos haciéndolo para actualizar las vacunas de ser necesario. Todo esto ante cierto escepticismo que pueda llegar a haber sobre estas nuevas variantes. ¿Cuáles son las que tenemos detectadas ahorita? Son dos variantes importantes, o vamos, que están comenzando a ser los encabezados, que es la variante de Londres y después la variante de Sudáfrica, que aunque surgieron a la misma vez, casi, la variante de Londres llega ya a los Estados Unidos. La variante de Sudáfrica ya se tiene un caso reportado y es por eso que se están tomando estas medidas de control. Estamos tomando pasos en esta dirección para, a pesar de que las vacunas funcionan, de todos modos se tiene que ver la posibilidad de que estas vacunas no estén funcionando ante los nuevos casos, ante las nuevas cepas que se están desarrollando de COVID-19. Por lo tanto, lo que se está haciendo es revisar que esto sea así, porque en el momento en el que deje de funcionar la vacuna ante una nueva cepa, en ese momento la vacuna se convierte francamente en inservible. Con la pandemia empeorando, las nuevas variantes, variantes más contagiosas que empiezan a surgir en el mundo, no es momento de levantar ningún tipo de restricciones. Así lo dice el principal epidemiólogo del país. Otra cosa que es importante: ya llega al Senado de los Estados Unidos la carta, la acusación en forma de Donald Trump
esta acusación que vimos del impeachment, que vimos pasar como favorable antes de que saliera el presidente de la oficina. Sin embargo, cuando esto sucedió, todavía no se hacía el cambio en la Cámara de Senadores. Recordar, la Cámara de Diputados es una Cámara de mayoría demócrata, o lo era, durante la época de Donald Trump, pero la Cámara de Senadores era una Cámara de mayoría republicana, que con el cambio de gobierno viene un cambio también de mayoría, lo que deja a los demócratas con una mayoría en el Senado y una mayoría en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, sigue ahí Nancy Pelosi, pero en la Cámara de Senadores hay un cambio importante. En donde antes tenías a Mitch McConnell, ahora tienes a Chuck Schumer, que también es un demócrata, un hombre que durante los 4 años que Donald Trump fue presidente, Crying Chuck, así es como le decía el presidente Donald Trump a este hombre, pues era el líder de la minoría en el Senado. Y ahora que es líder de la mayoría, recibe de parte de Nancy Pelosi la acusación directa por incitación a la violencia que se le hace en la Cámara de Representantes para el impeachment al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el Senado se recibieron ayer los cargos, acusan a Donald Trump de incitación a la insurrección, que es un delito bastante grave en la Constitución de cualquier país. La insurrección siempre no es bien considerada, es un símil, por no decirlo de otra manera, a traición a la patria. Los congresistas demócratas designados fiscales para el juicio político presentaron formalmente ya el acta de acusación al Senado, marcando la apertura oficial del proceso. Los nuevos representantes fueron designados por la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi. En el juicio que comenzará el 9 de febrero, los 100 senadores servirán como jurados de este procedimiento. Se programa esta fecha después de que los líderes de la Cámara acordaron otorgar más tiempo al equipo legal de Trump para que pudiera preparar su defensa tras una petición directa de Mitch McConnell. Para la aprobación del cargo en contra del mandatario se requiere mayoría calificada, es decir, 67 votos. El demócrata Patrick Leahy, el miembro más antiguo de la Cámara Alta, anunció que presidirá el juicio político. Patrick Leahy es el que más tiempo tiene en la Cámara. Es un hombre ya octogenario, aunque la Constitución exige que el presidente de la Corte Suprema dirija los juicios políticos, un senador liderea el proceso cuando el acusado no es presidente actual. O sea, ya el acusado ya no es presidente, por lo tanto, el juicio de impeachment cambia. ¿Por qué cambia el juicio de impeachment? Porque Donald Trump ya no tiene fuero político. Como preside un senador como juez y sirve como jurado también, así pues es una crítica importante, ¿no? ¿Cómo va a presidir un senador como juez y también como jurado? Se hace juez y parte. Y es así como los senadores republicanos pues están exigiendo que esto no sea así y que el que lidere sea alguien de la Suprema Corte de Justicia, ya que hay que recordar que en la Suprema Corte de Justicia, 3 de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los 9 que hay, son puestos por el presidente Donald Trump. El pasado 13 de enero, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó iniciar este segundo impeachment en contra de Trump con el apoyo de 10 legisladores republicanos. De ser declarado culpable, Donald Trump quedaría inhabilitado para postularse para la presidencia en las elecciones del 2024. Además, el republicano se convertiría en el primer presidente del país en ser procesado en 2 ocasiones. El Departamento de Justicia inició una investigación administrativa para determinar si altos funcionarios de la dependencia intentaron influir para alterar los resultados de la elección presidencial a favor del presidente Donald Trump. Esto es también importante porque estamos hablando de que están auditando al Pentágono. El inspector general del DOJ, o sea, del Department of Justice, Michael Horowitz, anunció la pesquisa luego de que artículos de prensa implicaron a Jeffrey Clark, encargado de los asuntos de derecho civil de la Secretaría. Los diarios The New
York Times y The Washington Post indicaron que Trump conspiró a principios de enero con Clark para intentar remover al secretario interino de Justicia, Jeffrey Rosen, quien se negó a seguirlo en su batalla en contra de los resultados de la elección. La investigación buscará determinar si funcionarios actuales o anteriores del departamento incurrieron en acciones inapropiadas con el fin de modificar el resultado de las elecciones. Así lo señala un comunicado que se da por parte del Pentágono. Al respecto, Clark aseguró a los medios de comunicación que sus intercambios con Donald Trump habían sido dentro del marco de la ley y que la información que se publica en estos periódicos es una población equivocada. Otra de las medidas que ya anuncia el presidente Biden es el veto a personas transgénero del ejército, algo que es un revés importante del presidente que anula el lunes pasado, el día de ayer, esta controvertida prohibición de Donald Trump sobre las personas transgénero que sirven en el ejército, una medida que se cumple en promesa de campaña y que hace justicia a los defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ. El expresidente demócrata Barack Obama, en su momento, en el 2016, permitió que las personas transexuales sirvieran de forma abierta y, aquí viene lo importante, recibieran atención médica para los géneros en transición. Es aquí y en esta recibir atención médica para los géneros en transición donde Donald Trump pone el dedo en la llaga y dice, bueno, y nosotros, el gobierno, ¿por qué tenemos que pagarle la transición de sexo a personas, hombres o mujeres, que quieren cambiar de sexo a hombre o mujer? Entonces, digo, cabe mencionar que no es un proceso barato, es un proceso bastante costoso, que tiene mucha hormona, en algunos casos, algunas operaciones, y dice el gobierno de Donald Trump en su momento, dice, ¿y nosotros por qué tenemos que pagar eso que fue autorizado por el presidente Barack Obama en el 2016? El presidente Biden dice, cree que la identidad de género no debería de ser un obstáculo para el servicio militar y que la fuerza de Estados Unidos se encuentra en la diversidad. Así lo dice la Casa Blanca en un comunicado. Permitir que todos los estadounidenses cualificados sirvan a su país en uniforme es mejor para las Fuerzas Armadas y mejor para el país, porque una fuerza inclusiva es una fuerza efectiva. En pocas palabras, es lo correcto y está en nuestro interés nacional, agregó la Casa Blanca. Cuando Donald Trump anunció esta prohibición en el 2017 a través de su cuenta de Twitter, dijo que los militares deberían concentrarse en una victoria decisiva y abrumadora sin verse agobiados por los enormes costos médicos y la interrupción de tener personal transgénero, que es lo que les estaba comentando. Las personas que hacen este cambio de sexo pues necesitan estar yendo constantemente a revisarse las hormonas, tienen cambios, hay un costo para ellos y un costo de medicamentos. Un informe en noviembre del 2020 del grupo de expertos de derechos LGBTQ de Palm Center, coescrito con ex cirujanos generales militares, dijo que la prohibición de las personas transgénero había perjudicado la preparación militar. Durante su audiencia de confirmación, el elegido por Biden para liderar el Pentágono, general retirado afroamericano Lloyd Austin, dijo que apoyaba la anulación de esta prohibición. El ejército estadounidense tiene un personal activo cerca de 1.3 millones de personas, así lo establece la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos. También otra cosa importante, ya para cerrar con ustedes, que se da en los Estados Unidos, es una orden de Made in America, Made in USA, que es una nueva orden que da Joe Biden principalmente a los organismos gubernamentales. Es una orden en el esquema de compras y adquisiciones del gobierno que se me hace no solo una orden lógica, se me hace una orden que tiene un sentido de consumir y de reactivar la economía en los Estados Unidos, y es que el presidente firma esta orden ejecutiva que busca darle prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos establecidos en el gobierno federal. Y es así que se modifica la ley de compras y adquisiciones de los Estados Unidos, que lo que buscaba era calidad-precio, ahora busca calidad-precio, y si el producto está hecho en los Estados Unidos, tendrá
pues aunque sea más caro, tendrá en el escalafón de compra tendrá que ser adquirido por el gobierno de los Estados Unidos en términos generales. Esto tiene obviamente el riesgo de crispar, por llamarlo de alguna forma, las relaciones entre sus socios comerciales como Canadá, que es importante en materiales como por ejemplo maderables. Canadá le vende al gobierno federal productos maderables importantes que ahora tendrán que ser priorizados. Esta ley de compra de productos estadounidenses se llama Buy American Act. No es una ley nueva, es una ley que se establece en los Estados Unidos en el año de 1933, que todavía está en vigor, pero requiere, y ahora lo que está diciendo el presidente es que se le dé prioridad a todo esto. Ya para finalizar, una nota importante. El día de ayer se da una plática que se da sobre el Foro Económico de Davos, en donde asiste el presidente Xi Jinping, y el presidente Xi Jinping de China, el mandatario, parece advertir sobre una guerra fría. Y dice en pocas palabras, esto producto de la rispidez que se da en la relación con los Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. Y dice, crear clanes o iniciar una guerra fría, rechazar, amenazar o intimidar a otros, solo llevará al mundo a una división, alerta Xi Jinping. Esto dándole un mensaje a los Estados Unidos ahora que regresa al multilateralismo y a la globalización con el gobierno de Joe Biden. Dice, ni le rasques por acá porque la confrontación nos llevará a un callejón sin salida, recalca el presidente de China Xi Jinping, como diciendo, no me busques porque me encuentras. Yo los espero como todos los días, ya sabe, aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Yo soy Pedro Ferriz Ícar, le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Horizonte.